Jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con el tema de electrodinámica. Bien, vamos a ver qué es la electrodinámica. Electrodinámica es el estudio entre los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos. Incluye análisis de campos magnéticos producidos por las corrientes, las fuerzas, los electroimanes, etc. Bueno, más que nada lo que es la electrodinámica es la electricidad pero en movimiento. Actualmente analizamos las cargas y las fuerzas de tracciones, energías potenciales, etc. Sin embargo, la energía potencial eléctrica, el campo eléctrico y lo que es la carga, la fuerza eléctrica, todas se dan con cargas que se encuentran en un punto fijo, porque hay distancias entre dichas cargas. Pero cuando hablamos de electrodinámica es cuando la carga se empieza a mover. ¿Cómo se mueven las cargas? A través de conductores eléctricos. Ya vimos un tema relacionado con las cargas en movimiento, que se trata del tema de potencial eléctrico o diferencia de potencial, o sea, el tema de voltaje. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Quién empieza el estudio de la electrodinámica? La electrodinámica se estudia por James Clerk Maxwell. Aplica principios de mecánica cuántica, fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Él crea las primeras ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell, con la cual se define la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ok, bueno, podemos ver aquí que habla sobre todos los cuerpos se mueven, la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Recuerden que según el modelo atómico, que es el más certero que se utiliza hasta el momento, que es el modelo de Bohr, porque incluye las tres partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón. Recuerden que dice que los protones se encuentran fijos en el núcleo, cancelados por cargas neutras llamadas neutrones, y los electrones se encuentran alrededor orbitando en niveles de energía. Cuando los electrones se mueven de un punto a otro, crean una tercera partícula, se mueven de un nivel a otro, crean una tercera partícula llamada fotón, que es el que produce la luz. Pero recuerden que también la luz se puede dar por dos formas: por fotones de luz, que son partículas, y por radiación. Bueno, vamos a continuar. La corriente eléctrica. Dice: de forma general, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de manera ordenada por un conductor. Si ustedes recordarán, en el mundo de la electricidad existen 4 tipos de materiales conductores, que son los que no conducen electricidad, como la madera, el papel, etcétera, el plástico. Los que conducen la electricidad a una velocidad normal, como lo es el metal, el aluminio. Los que la conducen a una velocidad lenta, como son algunos, como el zinc, etcétera. O los que los conducen a una velocidad muy alta, que es el superconductor. Existen superconductores, como lo es el oro y la plata, y también el niobio. Sin embargo, los superconductores no son casi utilizados porque, por tanta corriente que pueden producir, queman los aparatos. Vamos a continuar. De forma general, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica a través de un conductor. Dicho material puede ser sólido, líquido o gaseoso. Recuerden que el agua, a pesar de ser líquido, es un conductor, no es ni un super ni un semi, es conductor normal, lo conduce de manera normal, a velocidad normal. Bien. Bien. La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos. Aquí tenemos un ejemplo de un conductor. La corriente entra y sale con un voltaje V. Aquí siempre dice que el voltaje de entrada es menor que el de salida. ¿Por qué? Pues por la misma pérdida de electrones que hay al momento de que se producen, pasan a través del conductor. Bien. Eso es lo que llamamos diferencia de potencial, ¿no? Que es el potencial eléctrico. Dice: dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente, podemos distinguir dos tipos de corrientes: corriente continua y corriente alterna. La corriente continua es cuando los electrones todos van del mismo sentido, y la corriente alterna es cuando cambia de forma periódica. O sea, un electrón puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, y el otro para arriba y para abajo. Pero cuando es corriente continua, que es la corriente que utilizamos nosotros en nuestras casas, siempre va hacia el mismo lado.
Vámonos, aquí vamos a saltarnos esta lectura porque es irrelevante. Y vámonos al tema que nos importa. André Marie Ampère, que fue el que hizo el descubrimiento de la intensidad de la corriente eléctrica, nos enseña principalmente que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un conductor por un periodo de tiempo, y lo llama amperio o ampere, que le llamamos actualmente. Bueno, ¿qué sucede con esto? Bien, cuando una carga se pasa por un conductor por cierto tiempo, este conductor va a tener una corriente que está pasando por ahí, dependiendo ya de resistividades y demás cosas que pues, por el momento no podemos estudiar de un conductor, sino que nos corresponde ahorita lo que es la intensidad. Este conductor va a recibir una intensidad de corriente eléctrica. Esa intensidad de corriente eléctrica se define con la ecuación carga entre tiempo. Permítanme un ratito porque voy a poner la computadora. Bien, continuamos entonces. Cuando Ampère estudió esto, lo estudió a través de la resistencia de ciertos conductores. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando pasa mucha corriente a través de un cable conductor y aumenta demasiado su temperatura, puede quemarse. Entonces, si ustedes pueden notar, hay veces que conectamos las cosas, están mucho tiempo conectadas y los cables se calientan. Esto es porque los electrones pasan muy rápido a través del cable y se conducen hacia el aparato. Sin embargo, con nuestros voltajes de las casas convencionales, que son 110 volts, no es muy común. Entonces, por eso pasa muy poco, no pasa muy a menudo, pues, ¿sale? Entonces, ¿cómo se mide la corriente eléctrica? Intensidad de la corriente eléctrica es igual a carga entre tiempo, donde intensidad de la corriente se mide en amperios, ¿sí? Ustedes, si alguna vez han visto lo que es un aparato que se llama amperímetro, podrán haber notado que precisamente pues es la forma de medir la cantidad de corriente, la carga, que es en coulomb, y el tiempo, que es en segundos. Todo esto en el sistema internacional. También a veces se utiliza el término miliampere. Recuerden que mili significa por 10 a la menos 3, y pues sería 1 por 10 a la menos 3 miliamperios, 1 por 10 a la menos 3 amperios. Bien, vámonos entonces a ver ejercicios de cómo se utiliza esto. Eso es un ejercicio para los del cuaderno, ¿no? Aquí están unos ejercicios, voy a borrarles las respuestas para poder resolver todos juntos, ¿sale? Bien, vamos a iniciar entonces. Bueno, tenemos la siguiente, el ejercicio número 1. Recuerda la fórmula: intensidad es igual a carga entre tiempo. Bien, dice: determina la intensidad de corriente que pasa a través de un conductor que se circula en 86 coulomb por una sección del mismo en una hora. Da resultado en amperes y en miliamperes. Ok, entonces la única fórmula que tenemos aquí, no hay pierde, nada más intensidad es igual a carga entre tiempo. Vamos a utilizarla. Déjenme que la copie. Muy bien, vámonos. Está trabando mi Windows XP. Ya cambié el XP, ¿sí? Está trabando el Windows XP. Ok, entonces vamos a poner los datos. La corriente eléctrica que circula por ahí, o sea la carga, es de 86 coulombs. Bien. Y el tiempo dice que pasa durante una hora, entonces el tiempo es de una hora. Pero recuerden que aquí estamos en el sistema internacional y debe ser expresado en segundos. Una hora son 3600 segundos. Perfecto. Vamos a continuar. Ok. Aquí tenemos la fórmula única que hay. Intensidad es igual a carga. Dice, dar resultado, determina la intensidad. Entonces sería la intensidad de la corriente eléctrica. Cuando le digo corriente eléctrica o intensidad de la corriente eléctrica, estamos hablando exactamente del mismo término, ¿no? Bien, vamos entonces a resolver carga, que es 86 coulombs, entre tiempo. Y ya dijimos que el tiempo, como es en el sistema internacional, debe ser en segundos. Ok, vamos a resolver esos problemas. Vamos a dividir ahí para hacer la resolución, ¿no? Entonces ponemos 86 entre 3600
Eso me da como resultado 0.023 amperios. Bueno, la unidad real es coulomb entre segundo. Y coulomb entre segundo significa amperios. Entonces, esa sería la respuesta dada en amperios. Pero también nos las piden en miliamperios. Para poder convertirlo a miliamperios, tenemos que saber que hay que agregarle el por 10 a la menos 3. Entonces, para ello tengo que mover el punto 3 veces hacia el lado donde haya números, ¿no? 1, 2, 3. Entonces lo moví 3 veces, ¿no? Entonces, como lo moví 3 veces, el punto me quedaría 23 por 10 y 3 veces. Recuerden, cuando el número chico se escribe, bueno, aquí necesito agregarle el superíndice primero porque no es Word normal, es ecuación de Word, perdón. Entonces 23 por 10 a la menos 3 amperios. Y recuerden que por 10 a la menos 3 significa miliamperios. Y estas serían mis 3 posibles respuestas, que es lo mismo, ¿no? Nada más expresado de manera diferente. Ustedes siempre procuren utilizar o el amperio o el miliamperio, no pasa nada. Entonces vamos a poner aquí 23 miliamperios y 0.023 amperios. Ok, y esa es mi respuesta. Bien, ok, vámonos al siguiente. Cabe aclarar que 23 miliamperios es una carga exagerada, es una corriente exageradamente alta. La cantidad de electrones que hay ahí es increíble. Son muchísimos. Ok. Bien, vamos a leer la siguiente. Dice: la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un circuito es de 13 miliamperios. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 120 coulombs? Expresa el resultado en horas. Ok, vamos a ver cómo están esos ejercicios. Dice, primero que nada vemos que dice la intensidad de la corriente eléctrica de un circuito es de 13 miliamperios. Entonces sería la intensidad es igual a 13 miliamperios, ¿sí? Y la carga, bueno, lo que quieren es que circulen 120 coulombs de carga. Entonces 120 coulombs. Okay, bien, y dice expresa el resultado en horas. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que ya veníamos utilizando, que es esta, pero ahora para el tiempo. Entonces el tiempo lo quitamos, está dividiendo, pasaría haciéndolo contra dividir, que es multiplicar, y intensidad está multiplicando, pasar haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Y ahí está la fórmula de tiempo. Vamos a poner acá. Bien, entonces vamos a sustituir coulombs. Aquí nada más hay que convertir los miliamperios a amperios normales. Recuerden que mili significa por 10. Trabo mi Windows XP, pero mira, ahí está. Por 10 porque luego me da pantallas azules, a la menos 3. Ok. Y son amperios. Y son amperios. Okay. Amperios. Bien. Vamos a sustituirlo así. Primero la carga, ya sabíamos que es de 120 coulombs, y la intensidad de la corriente eléctrica, que ya sabemos que es de 13 por 10 a la menos 3 amperios. Sería 13 por 10 a la menos 3 amperios. Okay. Vamos a hacer la división aquí en nuestra calculadora. 120 entre 13
exponente 3 negativo amperios. Eso me da como resultado 9230.76. 9230.76. Aquí sucede algo, Coulomb queda así y abajo quedaría amperios, pero hay que descomponer a amperios. Amperios significa Coulomb segundo. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Bueno, a ver, un ratito. Esto no es como si fuera amperio, ¿no? Entonces vamos a ver Coulomb, pues no pasa nada, amperio ya no existe y nada más segundo. Maldito. Bien, entonces Coulomb elimina a Coulomb, amperio se descompuso y me queda solamente segundos. Entonces quiere decir que son segundos. ¿Okay? Bien, entonces sería 9230.76 segundos. Pero nos están diciendo en el problema claramente que exprese mi resultado en horas. Entonces vamos a expresarlo en horas. Vamos a escribir una hora son 3600 segundos y yo tengo 9230.76 segundos. Entonces vamos a ver qué sucede. Multiplico 9376 por 1, o sea, este por este, y lo divido entre 3600. Entonces sería 9230.76 segundos por 1 entre 3600, y eso me da como resultado 2.56 horas. 2.56 horas. Y esa sería mi respuesta. Entonces lo que nos están preguntando aquí sería este tiempo, 2.56 horas. 2.56 horas. Y esta es la respuesta que estaba buscando. Bien, vámonos al último y tercer ejercicio de corriente. Bien, dice, ¿cuántos electrones pasa cada segundo por una sección de un conductor donde la intensidad de la corriente es de 5 amperios? Entonces vamos a ver, ¿cuántos electrones van a pasar en ese momento? Ok, la intensidad de la corriente sería 5 amperios. Esa sería mi intensidad de corriente, 5 amperios. Y el tiempo, pues ya no lo dicen ahí, serían 5 segundos. El tiempo sería un segundo, perdón, porque dice pasa por un segundo. Entonces quiere decir que esos serían los datos. Vamos a calcular ahora la carga. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que ya traíamos de intensidad de la corriente eléctrica, pero ahora convertida para carga. Entonces vamos a ver. Dice, vamos a utilizar la fórmula de carga. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, vamos a despejar. Primero, tiempo lo quitamos de ahí, está dividiendo, pasaría multiplicar. Entonces, pasa contra el multiplicar, que es de dividir, que es multiplicar, y me queda sola carga. Carga sería igual a intensidad por tiempo. Entonces esa sería la fórmula que estoy buscando. Bien, profe, pero nos piden los electrones, no la carga. Ok, lo que pasa es que como los electrones están formados por carga, entonces por eso es que vamos a utilizar esta fórmula, porque pues de todos modos los electrones están formados por carga, solamente hay que convertir cuántos electrones posee esa carga. Bien, vamos a continuar entonces. Primero vamos a despejar aquí. Primero intensidad, le escribimos como es, que son 5 amperios. Tiempo, lo escribimos como es, que es un segundo.
Y multiplicamos 5 por 1, pues 5 amperios segundos. ¿Qué significa? Bien, amperios, ya sabemos que significa coulomb entre segundo. Y eso lo multiplico por segundo. ¿Qué sucede? El segundo elimina al segundo y me quedan solamente coulombs. Bien, ahí está mi respuesta, ¿no? 5 coulombs es la respuesta definitiva. Bien, vamos ahora a encontrar cuántos electrones poseen 5 coulombs. Un electrón, ya sabíamos que nos dijo el ingeniero Rod, bueno, que nos explicamos con Millikan. Millikan dice que es 1.602 por 10 a la menos 19. Y yo cuento con cuánta carga. Cuento con 5 coulombs de carga. Entonces multiplico 5 por 1 y lo divido entre 1.602, sería 5 por 1 entre 1.602 exponente a la menos 19. Y me da como resultado este número, que es muy grande para escribirlo. Vamos a escribir notación científica. Movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces sería 3.12. 3.12 por 10 a la 10. Y serían electrones. Y esta es mi respuesta definitiva. ¿Sale? Esto sería 3.12 por 10 a la 19. Electrones pasan por ahí. O sea, una cantidad enorme de electrones. Bien. Ahora serían entonces los ejercicios. Bueno, los ejemplos, los ejercicios se los voy a mandar en Classroom, ya saben. Van a ser del libro, así que no tienen que reescribirlos ni nada. Van a ser, bueno, si bien veo aquí, es la página de la 121 hasta la 127. Entonces van a hacer esos ejercicios, van a quedar para hoy antes de las 12 de la noche, ya que pues se los subí a las 10 y media de la mañana, así que ya es algo tarde, digámoslo de esa manera, aunque no es tan tarde, todavía podrían bien hacerlos a las 2 de la tarde, pero pues bueno, vamos a tomar afirmaciones como que la Peña se levanta bien tarde y el Jaydan pues, bueno, no vamos a hablar de eso. Bien, entonces ahí está, ya están los ejercicios, espero los puedan hacer. Y aclarando, el portafolio no tiene fecha de vencimiento, sin embargo, ya no voy a recibir ningún trabajo, después del 30. Después del 30 de mayo nos vamos a dedicar solamente a la guía para el segundo examen de Socrative. Va a haber otro examen de Socrative y va a haber otro examen hablado. Entonces se los encargo, por favor, jóvenes, estén muy conscientes de ello. ¿Vale? Entonces sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias y bueno, los dejo. Gracias.